es el Señor. Les voy a pedir que por favor al resto de mis amados hermanos que puedan descender para ir al consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Consolador que es el Espíritu Santo de Dios en esta linda noche que es para mí como todos los miércoles, donde tengo la oportunidad y el privilegio que Dios me da de poder hablar todos los miércoles, una vez por semana, el tema dirigido, relacionado a la familia. Y para mí como pastor es uno de los temas más lindos a predicar y a enseñar, el tema de la familia. Un saludo muy especial a todas esas personas lindas del Señor que nos vienen por diferentes lugares en Estados Unidos, en otros países del mundo. Los saludamos y los bendecimos grandemente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que mañana jueves tengo un programa de 7 a 8 de la noche. Mañana jueves tengo un programa de 7 a 8 de la noche, un podcast en donde estaré celebrando Santa Cena, conectado con muchas familias de nuestra iglesia, desde sus casas, conectados con su pastor, participando de Santa Cena en su casa, con el fin y el propósito de que las casas y la familia puedan ser santificadas y entregadas a Dios en este tiempo final que nos ha tocado vivir, que sabemos que Jesucristo está a la puerta en un arrebatamiento por su iglesia. Se mantiene la fecha del 15 de septiembre, ese 15 de septiembre próximo, se mantiene esa fecha como el cierre que estaremos haciendo en cuanto a la compra de la iglesia que estamos haciendo. De manera que estamos contentos y muy agradecidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Hoy he puesto por título a la palabra vencer sobre un montón de basura que a veces se meten esa basura a la casa, a los hogares, a los matrimonios, a las familias. Y si verdaderamente nosotros queremos vencer en muchas áreas de nuestra vida, es importante este tema que ha ministrado mi vida apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente, con los 5 ministraciones de Efesios 4:11 y los 5 ángulos que son hermosos de Efesios 4:11. Y este tema para mí es tan precioso, primeramente es para mí, y si es para alguno de ustedes, recíbelo con
con un corazón contrito y humillado, con un espíritu de mansedumbre, porque seguramente va a bendecir grandemente tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vencer sobre un montón de basura. ¿De qué se trata esto, pastor? Bueno, yo en breve les voy a estar leyendo unos pasajes en el PowerPoint. Estamos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 17, versículos 34, 35 y 36. 1 Samuel, repito, capítulo 17, versículos 34, 35 y 36. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que esta es la batalla de un hombre soltero como David, pero que un día se iba a tener que casar. Esta es la batalla, yo les voy a leer los versículos en breve. Esta es la batalla de un hombre soltero como David, pero que un día se iba a casar. Y David tiene esta batalla contra Goliat. Esa es la batalla de David contra Goliat. El suegro de él, que era Saúl, el suegro vemos que era un hombre inteligente, porque el suegro dijo, mi hija se tiene que casar con un hombre valiente, que es el que va a matar a Goliat. Es un hombre, un suegro inteligente, como muchos suegros inteligentes. Repito, esta es la batalla de un hombre soltero como David, pero que un día se tenía que casar. Y esta batalla de David es contra Goliat. Y ahí tenía un suegro inteligente, porque dijo, mi hija se va a casar con un hombre valiente, que es el que va a matar a Goliat. Porque Goliat significa un montón de basura. Goliat tiene varios significados. Tal vez me ayudan, por favor, aquí con el niño, lo bendecimos. Ahí me le consiguen un pedacito de pizza, chocolate, un poquito de Coca-Cola y un candy también, para que sean bendecidos en gran manera. Y eso es lo que significa. Goliat significan varias cosas, pero en doctrina apostólica, Goliat significa un montón de basura. O sea que vencer a Goliat es vencer sobre un montón de basura. El templo de Salomón, por ejemplo, usted sabe que el templo de Salomón tenía 12 puertas y una de las últimas puertas del templo de Salomón se llama la puerta de la basura. Pero en sí el templo de Salomón tenía 12 puertas. Por ejemplo, las 3 primeras puertas del templo de Salomón, estaba la puerta del pescado, estaba la puerta de la oveja, hay una que le llamaban la puerta vieja, ahí van 3, estaba la puerta del valle, 4, estaba la puerta de la fuente, 5, estaba la puerta del agua, 6, estaba la puerta del caballo, estaba la puerta del oriente, estaba la puerta del juicio, había una puerta que le llamaban la puerta del juicio, estaba la puerta de Efraín, estaba la puerta de la cárcel y la última puerta era una puerta que se llamaba la puerta de la basura. Y solo por esa puerta, la puerta de la basura, solo por esa puerta podían sacar la basura, podían sacar todo lo que no sirve y lo que no servía. Y lo que no servía. Y yo mismo cuando me casé, por ejemplo, nosotros, mi amada esposa y yo, cuando éramos novios, y manteníamos un amor puro y sincero para darnos el más dulce de los besos, puro manzanero, puro manzanero. Y por ejemplo, cuando nos casamos en una iglesia en Managua que se llama la iglesia de Santo Domingo, muy bonita iglesia. Entonces yo me presento a la iglesia
porque voy a contraer matrimonio con mi novia, que ahora es la mujer de mi juventud. Llego a la iglesia para contraer matrimonio y yo llegué a la iglesia a casarme y yo recuerdo que por afuera, yo iba bien bonito por afuera. Por ejemplo, yo iba con una ropa bonita, iba bien bañado, había pasado por una barbería, me había echado perfume, y cuando yo llego a la iglesia a casarme con la doncella, y gloria a Dios por eso, yo por afuera me estaba casando bien bonito, pero por adentro traía un montón de basura, espiritualmente hablando. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿por qué la gente se divorcia? Bueno, la gente se divorcia porque estaban llenos de basura por adentro espiritualmente, pero que nunca renunciaron a esa basura. Ambos, los que se divorciaron, nunca renunciaron a esa basura. Tampoco nunca fueron liberados verdaderamente, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la gente se va al divorcio porque por dentro cargan con un montón de basura espiritual y nunca pudieron ser liberados verdaderamente. Nunca pudieron ser libres verdaderamente. Estoy hablando de gente del mundo, pero estoy hablando de gente de mucho pueblo de Dios, que supuestamente conociendo la verdad nunca fueron libres. Siempre fue una atadura, siempre fue un pecado en lo oculto, siempre hubo una inmundicia, siempre hubo una cadena opresora y siempre nunca fueron libres. Yo fui al matrimonio muy bonito por afuera, perfumado, con una bonita ropa. Pasé por la barbería, nunca se me olvida, y me puse 2, 3 perfumes. Y llegué al matrimonio, a la iglesia de Santo Domingo, bien bonito, bien vestido, bien arreglado por afuera, pero por adentro venía cargando un montón de basura espiritual que iban a afectar el futuro de mi matrimonio. Y la gente por eso se divorcia, porque cargan un montón de basura espiritual. El tema se llama vencer sobre un montón de basura, espiritualmente hablando. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres que prospere el negocio? ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres un levantamiento profético en tu vida? ¿Quieres ser exitoso? Tienes que vencer un montón de basura, espiritualmente hablando, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente, repito, se divorcian para volverse a casar y se vuelven a divorciar. Y algunos llevan, como los de la farándula, 3, 4, 5. Hay una mujer famosa en la farándula, que no quiero decir su nombre, y ya va por el casamiento número 6 o 7. Porque cargan con un montón de basura espiritual y nunca pudieron recibir una verdadera liberación. Cuando la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare,
El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre, 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 libre para la gloria de Dios. Me gusta mucho ese pasaje que siempre ha ministrado mi vida, como es, yo se lo voy a leer enseguida, como es Hebreo 13:4. ¿Qué dice Hebreo 13:4? Dice, sea el matrimonio honroso en todo y el hecho sin mancilla, sin mancha, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. El enemigo número uno de una casa es meter basura a la casa. El enemigo número uno de la familia es meter basura a la familia. El enemigo número uno del matrimonio es meter basura dentro del matrimonio. Mire, yo llegué al matrimonio bonito por afuera, a la iglesia, pero por dentro llevaba muchas basuras dentro de mi vida. Y así fui al matrimonio. Y el suegro de David era un hombre inteligente porque dijo, mi hija se va a casar con un hombre valiente, el que va a vencer y derrotar a Goliat. Porque Goliat significa un montón de basura. Y vencer a Goliat es vencer un montón de basura. ¿Qué tenía yo que hacer antes de ir a la iglesia a casarme con mi novia, que ahora es mi esposa? Antes de ese casamiento, yo debí haber ido a vencer primero a Goliat. Porque Goliat significa un montón de basura. Y vencer a Goliat significa vencer un montón de basura. Y si yo hubiera vencido primero a Goliat, que significa un montón de basura, yo hubiera llegado a mi matrimonio bonito por afuera y bonito por adentro y hubiera tenido un matrimonio ejemplar desde el principio. Si no es por la misericordia de Dios que me alcanzó mi matrimonio y el Señor me lo trabajó y me lo restauró para su gloria, a saber cómo estuviéramos hoy en día como matrimonio. Como matrimonio. Hay muchas basuras que incluso tienen un alto precio. Por ejemplo, hemos conocido a mujeres que se casaron con un hombre, que su esposo, y que están casados hasta el día de hoy, pero antes de casarse con ese hombre tuvieron un novio y el novio le regaló una cadenita. Y ella conserva aquella cadenita de aquel novio hasta el día de hoy. Se casó con el que está casado ahora, tiene su esposo, tiene su familia, pero guarda, por ejemplo, la cadenita de aquel novio cuando se la regaló. Cada vez que se pelea con el marido, va en busca de la cadenita para recordar a aquel buen novio y empieza a pensar, si me hubiera casado con aquel, tal vez me hubiera ido mejor. Y esa es una basura espiritual de alto precio porque no se ha podido deshacer de eso, de esa cadenita. Solo estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, el Proverbio 28:15 dice que hay un oso hambriento. Proverbio 28:15. Yo se lo voy a leer ahora. Porque Goliat significa un montón de basura. Pero Goliat significa oso.
Y por eso David le dijo a Saúl, Saúl, rey, le dijo David, yo estoy acostumbrado a matar osos y leones, y Goliat significa oso. Dame la oportunidad que yo lo voy a matar a ese oso llamado Goliat. Y en Proverbio 28:15, por ejemplo, dice que hay un oso hambriento. Eso dice Proverbio 28:15, que hay un oso hambriento. Y ese pudiera ser un oso hambriento porque tiene hambre de comida, pero puede ser también un oso hambriento en lo sexual. Y ese oso hambriento en lo sexual pudiera ser un padre de familia que tiene su esposa, que tiene a su familia, que tiene a sus hijos, pero anda como un oso hambriento en lo sexual. Eso pudiera ser un padre de familia, pero también pudiera ser la vida de un pastor de una iglesia que se convirtió en un oso hambriento sexualmente y que anda en busca, como león rugiendo, buscando a quien devorar. Por eso dice Ageo 4:9, que a como es el sacerdote es el pueblo, y a como son los padres, así también son los hijos, dice Ageo 4:9. Esa palabra oso hambriento, esa palabra hambriento en hebreo es el numeral 8246, que se dice chacat, que significa buscar con codicia. Buscar con codicia significa algo que no, algo algo que no se tiene, pero que lo tiene otro. Pero que lo tiene otro. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí yo se lo leo, aquí en la palabra del Señor. El tema es vencer sobre un montón de basura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, 1 Samuel 17, que yo le dije, versículo 34 al 36. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de tu padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Y eso era lo que David le decía a Saúl. Porque Goliat significa un montón de basura, pero Goliat también significa oso. Y David dice al rey Saúl, yo estoy acostumbrado a matar osos y a matar leones. Y Goliat significa oso. Dame la oportunidad de matar ese oso, dijo David. Dice el versículo 36, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Repito, esta es la batalla de un hombre soltero, pero que un día se iba a casar, como David. Y esta es la batalla que tuvo que enfrentar David, que fue contra Goliat. Y su suegro era un hombre inteligente, porque dijo, mi hija se tiene que casar con un hombre valiente, que es el que va a matar o a derrotar a Goliat. Goliat, por ejemplo, significa un montón de basura. Eso significa Goliat. Y yo, antes de haber ido a casarme a esa iglesia que se llama Santo Domingo en Nicaragua, antes de ir a la iglesia a casarme, yo debí primero tenía que haber ido derrotar de primero a Goliat, que significa un montón de basura que yo había recogido del hogar de mis padres, del hogar de mis padres.
del hogar de mis padres. Y eso significa, Goliat, un montón de basura. Significa un montón de basura. Y en el templo de Salomón, precisamente, había una puerta que se llamaba la puerta de la basura, y por ahí, por esa puerta de la basura, sacaban toda la basura por esa puerta, porque la basura no la podían sacar por otra puerta. Y eran 12 puertas que tenía el templo de Salomón. Se los digo de nuevo, 12 puertas. La puerta del pescado, la puerta de la oveja. Y cada una de esas puertas es un mensaje, una enseñanza para explicar. Que ya lo hemos hecho en el pasado y creo que le vamos a sacar espiga y gavilla en el tiempo presente. Estaba la puerta del pescado, la puerta de la oveja. Había una que le llamaban la puerta vieja. Estaba la puerta del valle. Estaba la puerta de la fuente. La puerta del agua. La puerta del caballo. La puerta del oriente. La puerta del juicio. La puerta de Efraín. La puerta de la cárcel. Como que a un lado tenían una cárcel. Y por último la puerta de la basura. Y por ahí sacaban todo tipo de basura y la tiraban al torrente de Cedrón, al torrente de Cedrón. Pero yo hubiera sido feliz o más feliz al casarme, antes de casarme con mi novia, que ahora es mi esposa, si primero yo hubiera ido a derrotar a Goliat. Porque Goliat significa un montón de basura que yo traía por adentro. ¿De dónde yo cogí todo ese montón de basura, espiritualmente hablando? Del hogar de mis padres. El mal carácter de mi papá, la borrachera que él manejaba, el cigarro que se fumaba, el pleito que mantenía con mi mamá, maltratando a mi mamá, hiriendo a mi mamá, y yo como niño absorbiendo todo. Toda la basura espiritual. ¿De dónde yo agarré tanta basura espiritual? Del hogar de mis padres. Y con todo eso, aquí adentro, yo fui a contraer matrimonio. Y después de la luna de miel, solo empezaron los problemas. Y haciendo sufrir a una buena mujer como mi esposa. Porque primero yo debí haber matado a Goliat, que significa un montón de basura. La borrachera de mi papá, las malas palabras, la música mundana, el mal carácter, el rencor, el odio, los incestos sexuales, la violencia doméstica, cuando maltrataba a mi mamá. Pero antes de casarme, yo debía haber derrotado a Goliat espiritualmente, porque Goliat significa un montón de basura. Dice la palabra del Señor en Hebreo 13:4, sea el matrimonio honroso en todo. Bendito sea Dios para que mi matrimonio sea honroso en todo. Empezando en mi casa, porque mi casa es la primera iglesia y esta es la segunda iglesia para mí. Marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos, pero no para maltratarla, sino para que la mujer se sienta amada y protegida y proveída por ese varón, por ese hombre que es su esposo.
Hijos, sujetados a vuestros padres, para que no hayan estorbo a la bendición de Dios. Que sea el matrimonio honroso en todo. Y el hecho matrimonial sin mancilla, sin mancha. Que esa cama esté sin mancha espiritualmente. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Se cuenta la anécdota de un hombre que era un hombre de Dios. Y siempre cuando salía con su mujer a la calle, decía, y era un hombre de Dios, y decía, yo quiero que mi mujer en la calle sea una santa. Para que ningún hombre me la coquetee y me le tire piropo. Y él decía eso, era un hombre de Dios. Yo quiero que mi mujer en la calle sea una mujer santa, pero yo quiero que mi mujer en la casa sea una ramera, actuando como una ramera. Entonces no había temor de Dios. Entonces ya había perdido el temor a Dios. Porque quería en la casa el comportamiento de una ramera. Y Cristo está a la puerta en un arrebatamiento de su iglesia. Por eso repito, yo hablo por mí, yo antes de casarme debía haber matado a Goliat espiritualmente, que significa un montón de basura. ¿De dónde yo recogí tanta basura? Del hogar de mis padres. Del hogar de mis padres. Y si nosotros no corregimos hoy nuestros hogares, nuestros hijos están recogiendo basura y después va a haber conflicto en sus matrimonios. Por eso Saúl era un suegro inteligente que dijo, mi hija se va a casar con un valiente que es el que va a matar a Goliat. Eso es un aspecto espiritual. Que nuestras hijas se casen con hombres que pudieron matar primeramente a Goliat, que significa un montón de basura. Que nuestros hijos se casen con mujeres, que esas mujeres ya pudieron matar a su propio Goliat, que significa un montón de basura. Miren toda la basura que yo recogí en la casa de mis padres. Solo les pongo algunos ejemplos. Licor. Mi padre era un borracho. Yo a los 17 años era un alcohólico. A los 17 años yo ya me emborrachaba. Toda esa basura la recogí del hogar de mis padres. Y cuando estaba en mi matrimonio, mi comportamiento era de un borracho. Porque esa basura la recogí en el hogar de mis padres. Licor, borrachera, cigarro, malas palabras, mal carácter, pornografía, incestos sexuales, sexo con animales. ¿Cómo, pastor? ¿Tener sexo con animales? Sí, si eso está de moda. Con los perros, con los gatos y con un montón de animales. Licor, cigarro, malas palabras, mal carácter, pornografía, incestos sexuales, sexo con animales, droga, música mundana, malas amistades. Esas malas amistades que conducen a muchos al lesbianismo y al homosexualismo. Violencia doméstica, acoso sexual, rencor, avaricia, codicia, lujuria, lascivia. Y pudiera hacer la lista un poco más grande o más larga. O más larga.
Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:15, que hay un león rugiente y que hay un oso hambriento. Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Hay un oso hambriento. Pueda que tenga hambre, pero quizá esté hambriento en lo sexual. Tiene su esposa, tiene su familia, tiene sus hijos, pero es un hambriento sexual. Quiere más. Y quiere más. Pudiera ser un padre de familia. O pudiera ser la vida de un pastor de una iglesia que se convirtió en un oso hambriento, buscando a quien devorar. Dice Ageo 4:9, ya como es el sacerdote, así será el pueblo, ya como es el padre de familia, así serán sus hijos. Esa palabra hambriento en el hebreo es el numeral 8264, se dice chakat, que significa buscar, buscar con codicia. Eso significa la palabra hambriento. En hebreo numeral 8264 se dice chakat, buscar con codicia. Es algo que no tenemos, pero que lo tiene otro. Y como lo tiene otro, lo voy a buscar con codicia, aunque tenga que hacer el daño y el mal. Buscar con codicia. Se cuenta la anécdota que había un león y el león cazó, agarró una liebre y la agarró. Ya la tenía ahí en sus patas el león. Y cuando se le iba a comer, miró que había un conejo al lado, soltó la liebre y capturó el conejo. Y cuando se iba a comer el conejo, miró que había un venado al lado, soltó el conejo y se fue detrás del venado. Pero el venado era pila. El venado dio 3, 4 brincos, se tiró 2, 3 cercas y el león no pudo agarrar al venado. Cuando quiso regresar para comerse el conejo y la liebre, ya se habían ido. Ya se habían ido. Eso significa hambriento en hebreo, numeral 8264, se dice chakat, buscar con codicia. Buscar con codicia. Querer algo que no se tiene, pero lo tiene el otro. Querer tener algo que no se tiene, pero lo tiene el otro. Y si lo tiene el otro, entonces yo lo quiero con codicia. Quizá es la mujer del hermano, porque es un oso hambriento. Puede ser un oso hambriento sexualmente. Puede ser un padre de familia, un oso hambriento. Tiene su mujer, tiene sus hijos, pero quiere más. Quiere otra. O puede ser la vida de un pastor que se haya convertido en un oso hambriento sexual. Eso significa buscar con codicia, querer tener algo, pero que no lo tengo, pero lo tiene el otro. Entonces empiezo a buscar con codicia, a querer lo que el otro tiene. Quizás es la mujer del prójimo. Quizás es la novia de otro. Quizás son las ovejas de otro pastor.
porque él no las tiene, pero esa oveja la tiene el otro pastor y la empieza a buscar con codicia para quitarle las ovejas al otro pastor. O quiere quitarle el grupo alabanza al otro pastor, porque es buscar con codicia, aunque tenga que hacer el daño y el mal. Una cosa son los anhelos y otra cosa son las codicias, porque un pastor puede anhelar un día llegar a tener la bendición que otro alcanzó, pero una cosa es anhelar y otra cosa es codiciar las ovejas de otro pastor, el grupo de alabanza de otro pastor, el liderazgo de otro pastor, buscar con codicia y no le importa hacer el daño y la maldad. Ahí la doctrina quedó en cero. Ahí la doctrina quedó avergonzada, con toda su jerarquía. Son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, donde Cristo está a la puerta en un arrebatamiento. Sigue diciendo la palabra de Dios, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 10. Él ha sido para mí como un león escondido, como un oso a punto de atacarme. Como un oso a punto de atacarme. Dice la palabra de Dios. El oso no habla, pero ataca. Y si el oso habla, es para herir, para molestar y para fastidiar. Y esto se da mucho en los matrimonios y en las familias. A veces la mujer le dice al hombre, amor, estoy alegre porque estoy bajando de peso. Ya estoy bajando la panza. Y el marido le dice, sí, está bajando la panza a la rodilla, le dice. Porque el oso no habla, pero ataca. Y cuando habla es para molestar, para herir y para fastidiar. Y eso se da mucho en las familias, en las casas. Y hay mujeres que lloran por una palabra de afirmación de parte de su marido. Qué bonita amaneciste hoy. Creo que este va a ser un día bendecido para ti, amor. Y hay mujeres que lloran por una palabra de afirmación que le dé el marido, porque se sienten inseguras. En los trabajos tienen problemas. Las mujeres en sus propias familias tienen problemas con las malas noticias. Las mujeres se preocupan por el presente y el futuro de sus hijos. A veces se sienten solas, aunque estén rodeadas de personas. Y hay mujeres que lloran por una palabra de afirmación que les dé el cónyuge. Yo le decía ayer a mi esposa, fíjate que Dios me dijo que te abrazara, pero se lo dije cuando yo la tenía abrazada. Entonces me dijo, entonces que Dios te siga hablando, me dijo. Porque el matrimonio es lindo, la familia es lindo. Hay hombres que lloran por una palabra de afirmación que le dé su esposa. Qué linda te queda esa corbata, aunque la lleve toda torcida y de lado. Esta palabra a mí me bendice porque entiendo que antes yo de haber ido al matrimonio,
yo tenía que haber ido a matar a Goliat, que significa un montón de basura, que la recogí en el hogar de mis padres, en el hogar de mis padres. Y por eso Saúl, como suegro, era un hombre inteligente. Digo, que mi hija se case con un hombre valiente, que es el que va a matar a Goliat, que significa un montón de basura. Que nuestros hijos, que nuestras hijas se casen con personas que ya pudieron matar a Goliat, que significa un montón de basura. Sería lo ideal. Pero yo lo tuve que aprender ya viejo y en el Evangelio. Sigue diciendo la palabra de Dios, Daniel 7:5. He aquí, este es lindo, a mí me gusta. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Porque Goliat significa un montón de basura, pero también significa oso. Por eso David dijo, déjame pelear contra Goliat, que significa oso. Yo estoy acostumbrado a matar leones y osos, dijo David. Yo lo voy a matar a ese otro oso, que se llama Goliat. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado. Estaba levantada ese oso. Estaba levantado solo de un costado, que significa que no tenía equilibrio como persona. Hombres y mujeres que no tienen equilibrio. Están sin equilibrio. Si trabajan, sin equilibrio. No tienen tiempo para su casa, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para servir a Dios, no tienen tiempo para la casa de Dios. Desequilibrado, diría mi abuelita. Son osos que estaban levantados de un costado, que no tienen equilibrio en muchas áreas en su vida. No tienen un equilibrio en hablar, lo que sale de su boca. Y en su boca, entre sus dientes, tenían 3 costillas. Y a Eva la sacaron de la costilla, y a la mujer también se le dice costilla. Entonces, este es un oso que no tiene equilibrio, que tiene 3 costillas, que son 3 mujeres en su boca, en sus pensamientos, y que no solo quiere una, me ayudan con el niño, por favor, si quieren 2 o 3. Costillas significa mujer. Y este oso tiene 3 costillas en la boca, que son 3 mujeres. Tal vez le gusta ser mujeriego, don Juan, pero ya está en el Evangelio. Ya vino a Cristo. No tiene equilibrio. Quiere tener más de una mujer, porque se tiene 3 costillas. En sus dientes 3 costillas. Costillas significa mujer, porque a Eva la sacaron de las costillas de Adán. Y le dijeron así, Esa frase, y le dijeron así, significa que son personas que se dejan dominar por otro. Y le dijeron así. Son personas que se dejan dominar por otras personas. Y le dijeron así, significa que son dominados por otras personas. Lo dominan otras personas.
esa iglesia es así, 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 así. Y esa conversación lo domina a ese oso que no tiene equilibrio, que le gustan las mujeres también, porque habla de 3 costillas, son 3 mujeres, y que otros son los que lo dominan. Que son otros los que los terminan dominado a la persona. No actúa por criterio propio, no se deja llevar por el testimonio, porque el Espíritu testifica quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Pero es una persona que se deja dominar por otros, por el cuento de otros, por la plática de otros. Y le dijeron así, o sea, son gente que lo dominan. Levántate y devora muchas carnes, que significa que le gusta la carne, que anda más en la carne que en el espíritu, significa. Dice otro pasaje, Oseas 13:8, dice, como osa que ha perdido los hijos, lo encontraré y desgarraré la fibra de su corazón y ahí los devoraré como león, fiera del campo lo despedazará. Ya este no es un hombre, ya este no es un oso hambriento. Ya este no es un hombre, un oso hambriento, un oso, un hombre sin equilibrio, con una mente de mujeriego, que también lo dominan otras personas y que le gusta mucho la carne. Ya este no es un hombre, ya este es una mujer en forma, una osa. Ya no es un oso, sino una osa. Esta es una mujer cristiana, hija de Dios, pero que en vez de cubrir a su familia, la desnuda delante de la gente. Es una mujer insensata que no ha madurado. Un día, y lo voy a decir delante de Dios, en un parque, celebrando algo ahí, no sé si un cumpleaños, conocí a una mujer y era la primera vez que la miraba. Andaba con su familia y empecé a ponerle atención de la forma de cómo estaba hablando y decía, yo le hago todo tipo de refresco a mi marido y yo estoy harta y cansada de estarle haciendo estos refrescos y estas comidas. Hasta aquí me tiene. Yo decía, está desnudando la vida de su esposo. Porque una mujer no puede desnudar la vida y los errores de su esposo. Tiene que cubrir a su familia en vez de desnudar. Oh, si ustedes supieran en público que mi marido ni se baña cada tres días. Y todo el mundo riéndose, poniendo en ridículo al marido, al esposo. Esa mujer es una insensata, que no tiene seso de Dios. Porque en vez de cubrir, desnuda a su familia. Mis hijos, solo bien metidos en estos problemas, la otra anda haciendo esto, el otro. Pero cállate, ponete a orar por tu casa, madurá. Deja que Dios te perfeccione, que Dios ponga sabiduría en tu vida. Estás hablando como una mujer fatua.
Estás hablando como la mujer de Lot. Maldice a tu Dios y muérete. Eso es. Ahora ya no es el hombre oso, hambriento, sin equilibrio. Es una mujer, hija de Dios, cristiana, pero que no tiene madurez, que desnuda los errores en público de su marido y de sus hijos. Y ahí dice, como osa, como mujer, como una madre que ha perdido a sus hijos por la insensatez que ella tiene. Los encontraré. O sea que ya había perdido parte de su familia por las loqueras espirituales de ella. Yo doy un consejo a las mujeres. No ande platicando los problemas de su casa con la gente de la iglesia. Es que fíjate que en mi casa, que en mi casa mi marido, que mis hijos, que no sé qué, que no sé cuándo, que mi suegra. Y la otra persona, como es madura, le dice, no me platiques nada a mí, anda a hablar con los pastores. No, es que los pastores ya saben el problema, pero anda a hablar con los pastores. Ese es un consejo a las mujeres. No ande platicando los problemas de su casa con la gente. ¿Y qué tal si le platicaste los problemas de tu casa a una chismosa? Eso lo va a saber todo el mundo. Porque caras vemos y corazones no sabemos. Cállate, aguantá la presión del problema. Porque cuando uno está aguantando la presión de la prueba, yo sé lo que te estoy diciendo, allí en el sufrimiento es cuando uno madura y Dios nos perfecciona. Pero no se puede una mujer andar contando los problemas de tu casa a la iglesia, a todo el mundo, por teléfono. Tantos años en el Evangelio y no han podido madurar. Uy, pastor, usted nos vino a regañar. Es que yo necesito esta palabra. Yo necesito. Mire lo que dice la palabra de Dios, ya terminando. Este es el último. Segunda de Reyes 2:24. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Este es el último. Y póngale atención a esto si usted es madre de familia. Cuando alguien maldice a tus hijos o a uno de ellos, inmediatamente, porque ahí lo dice, cuando él miró hacia atrás y lo vio, los maldijo en el nombre del Señor. Inmediatamente salieron 2 osas en busca de esos hijos para devorarlo y matarlo. Entonces, cuando alguien, porque siempre hay alguien que pudiera estar maldiciendo a tus hijos, por alguna razón, y en cuanto le envían la maldición a tus hijos, inmediatamente salen en el camino 2 osas en dirección de tus hijos para matarlos, para comérselos. Por eso es importante que yo pueda bendecir cada día a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que cada día tú y tus hijos estén bajo cobertura pastoral o apostólica. Porque siempre hay alguien maldiciendo a tus hijos, o en la escuela, o en el trabajo, o en cualquier otro lugar. Y en cuanto
sueltan la maldición sobre uno de tus hijos e inmediatamente salen apresuradamente 2 osas en busca de tus hijos para matarlos y comérselos. Por eso es importante que Dios te los bendiga cada día a tus hijitos. Y que ustedes se mantengan bajo cobertura. Porque hay gente que están aquí, pero yo ya no soy su pastor. La están pastoreando de lejos o de otros lugares. Y en cuanto sale la maldición en contra de uno de tus hijos, inmediatamente salen 2 osas en busca de ellos para devorarlos, para matarlos y para comer. Yo bendigo tu casa, levante su mano. ¿Me ayudan, por favor, con el piano? Solo con el piano me ayudan. Yo bendigo tu casa en esta noche. Yo declaro que usted no es un oso hambriento. Yo declaro que usted es una persona con equilibrio de Dios. De que es un hombre que ama a su cónyuge y que usted está siendo fiel con su cónyuge. Y que usted anda más en el espíritu que en la carne. Bendigo a tus hijos también para que ninguna maldición enviada contra ellos, ninguna arma forjada pueda prosperar contra ellos. Que puedas vencer a Goliat, que significa un montón de basura, porque vencer a Goliat es vencer un montón de basura. Yo antes de casarme debía haber vencido espiritualmente a Goliat, que significa un montón de basura. ¿De dónde he recogido tanta basura? De la casa, del hogar de mis padres. Si no es porque Cristo me ha ayudado a saber cómo tuviera mi matrimonio. Pero yo te bendigo. Sea el matrimonio, sea el matrimonio honroso en todo, sin mancha, el hecho sin mancha. Padre, en esta noche bendigo las casas, los matrimonios y las familias. Que este sea una palabra preventiva en vez de curativa. Los bendigo con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. De que vamos a ser maduros, de que vamos a cuidar nuestros matrimonios, vamos a cuidar nuestra familia, vamos a cubrir y no a desnudar nuestra propia casa y nuestra propia familia. De que los problemas de nuestras casas y de nuestra familia no los andaremos platicando a nadie, solo a las personas indicadas, que son los pastores de cada iglesia. Enséñanos cada día, Espíritu Santo. Vamos a cantar aleluya, hijito, por favor, me ayudan. Vamos a cantar aleluya. El Señor está aquí en medio nuestro. Vencer sobre un montón de basura se llama el tema. Vencer sobre un montón de basura. Esta era la batalla de un hombre soltero como David, pero que un día se iba a casar. Y la batalla fue contra Goliat. Y el suegro fue muy inteligente. Dijo que mi hija se case con un hombre valiente y que haya derrotado a Goliat. Que significa derrotó un montón de basura en su vida. Padre, lo mejor para nuestra casa, lo mejor para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Yo
Yo extiendo alas ministeriales como la gallina extiende las alas a su polluelo, no solo para calentarlos, sino para protegerlos y para bendecirlos, para que esos polluelos se sientan seguros, Señor. Padre, que sea la bendición sobre cada casa en esta noche, que venga la prosperidad sobre las casas, la espiritual y la financiera. Queremos vencer, queremos tener éxito, entonces vamos a vencer sobre un montón de basura. Ese montón de basura, ¿de dónde la agarré yo? Del hogar de mis padres. Pero estoy venciendo en el nombre de Jesús, una por una, hasta un día poder llegar a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Venciendo yo un montón de basura que yo agarré en el hogar de mis padres, venciendo yo un montón de basura, espiritualmente hablando. Me acerco más a mi esposa, amo más a mi esposa, estimo más a mi esposa, respeto más a mi esposa, intimido más con ella y agrado a mi Dios. Y me hago fuerte en los ambientes, en las atmósferas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastoral y magistral, venciendo un montón de basura. Puedo cuidar más mi casa, mi sacerdocio, mi llamamiento de la soberana vocación en Cristo Jesús. Gloria
venciendo contra toda basura, nos hacemos poderosos. Cristo viene y rabababababai. Oh, gloria, aleluya, y rabababai. Oh, gloria solo a mi Rey. Eso es. Samaya Soja, alaba a Suita, poder de Dios, mi alma alaba a Dios, se mueve la mano poderosa de Dios y de Dios. Vive Jehová, que si vencemos sobre toda basura, vencemos y triunfamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Samaya Soja, alaba Suita, al Santo, aleluya. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo es Gloria al Señor. Venciendo sobre toda basura del diablo. Dios me está abriendo camino. Dios me está abriendo puertas. Y Dios sigue abriendo el mar rojo. Pero hay que vencer sobre toda basura espiritual del diablo. Casas de Dios, familias de Dios, matrimonios de Dios, pastores de Dios, padres de familias de Dios, para ser osos en santidad y en consagración, con equilibrio y con madurez, con certeza y convicción de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Las victorias de las casas están cuando nosotros vencemos contra toda basura espiritual del diablo. Casas santificadas, casas prosperadas. Casas santificadas, casas protegidas. Casas santificadas, casas levantadas en bendición, en prosperidad, en salud, en poder, en autoridad, en fuego del Espíritu Santo de Dios. Padre, yo quiero seguir venciendo sobre toda basura del diablo en mi casa y en mi hogar. Recibimos esa bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la recibimos. Hay
mucho desperdicio de Dios en las casas. Así como cuando la comida, en el plato sobra comida y lo botamos, desperdicio de comida. Pero en las casas hay mucho desperdicio de Dios. Y esos son todos los problemas que hay en las casas. Escasez, falta de trabajo, ataduras, cadenas opresoras, opresión, depresión, desánimo. Se toman un vaso de agua y engordan 15 libras más. Porque eso es lo que hay en las casas. Hay un desperdicio de Dios en los hogares. Hay un desperdicio de Dios en los matrimonios. Hay un desperdicio de Dios en el sacerdocio. Hay un desperdicio de Dios. Hay un desperdicio de Dios. Pero este es el tiempo de vencer sobre toda basura del diablo, espiritualmente hablando. Y sobre todo porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Si vencemos contra toda basura del diablo en la casa, la enfermedad se va, la tristeza se va, la opresión se va, la escasez se va, la maldición se va. Pero uno de los problemas que tenemos como pueblo de Dios es que pasamos más tiempo con el carro que amamos que con Dios. Pasamos más tiempo con la casa que amamos que con Dios. Pasamos más tiempo con el negocio que amamos que con Dios. Y Dios en el camino nos va a mostrar sus obras y su camino. Porque lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. Dios lo va a terminar. Con anestesia o sin anestesia, pero Dios lo va a terminar. Gracias, Padre, te doy, porque me das el denuedo en esta noche de hablar con autoridad apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral, la necesidad de vencer a Goliat espiritualmente, que significa un montón de basura. Goliat también significa oso. No queremos ser osos, hambrientos del pecado, sin equilibrio, aspirando 2, 3 mujeres, 3 costillas en la boca y amando más lo carnal que lo espiritual. Ese no es el poder del evangelio. Ese no es la luz de Cristo. Esa no es la sal de la tierra, sino el ejemplo que Cristo vino a darnos hace 2000 años. Gracias, Padre, te doy. Que esta palabra sea recibida en los corazones humildes y contristos delante de ti, Señor. Que esta palabra nos ayude a decidirnos a hacer
lo que decimos que somos, hijos de Dios, hijas de Dios, en el nombre de Jesús, que nos podamos ir, que podamos hacer rema esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, fuerte ciudad tenemos. Amén.